¿Cómo me organizo mi primer semestre de curso universitario? Esta es la pregunta que millones de estudiantes están haciendo ahora mismo, en agosto, a pocas semanas de empezar la universidad. En el vídeo de hoy me siento más que capacitado para responder a esta pregunta, siendo un estudiante de una de las carreras más complicadas en el mundo, como lo es Teleco, y guardando tiempo para tener más de 10 sesiones de deporte a la semana y dando charlas en instituciones como Google u otras universidades. A la vez, compaginándolo con tener una vida social que todos y todas queremos. Explicaré cómo me organizo el semestre de la mejor forma posible, siguiendo una guía de pasos simples, extrañamente poco conocidos, pero muy efectivos, que si veis sin saltaros ninguna parte del vídeo podréis aplicar nada más terminarlo. Y el primer paso de esta guía es analizar las asignaturas. Al empezar un semestre, y más en primero, hay una confusión terrible. Yo me acuerdo cuando vi la matrícula de segundo y leí análisis y diseño de circuitos y dije, ¿qué? Y luego cuando la empecé a estudiar resulta que era un programación 2. El miedo y la confusión por una asignatura viene por la incertidumbre, no por la propia dificultad de la asignatura. Este paso sirve para ubicarte, para ver de qué van las asignaturas y qué vas a aprender este semestre. Para analizar las asignaturas vas a tener que acudir a dos fuentes. La primera es la guía de aprendizaje, que en España es el documento oficial donde te ponen los criterios de evaluación, los profesores, qué temario vas a aprender, qué temario necesitas antes de aprenderlo. En general es una guía donde te explican de qué va la asignatura. Y la segunda fuente son compañeros de años superiores. Una vez vayas a la guía de aprendizaje necesitas fijarte en dos cosas. La primera y más importante son los criterios de evaluación. En esta te explica qué es lo que realmente tiene peso en cada asignatura, si tiene laboratorios, test sorpresa, parciales, finales, para ubicarte. Te ayudará a entender cómo se organiza una asignatura y hazme caso que no afrontas igual una que tiene un laboratorio cada semana que una que depende exclusivamente de un examen final. La segunda parte importante de la guía de aprendizaje es donde te pone el temario, que es básicamente para que entiendas de qué va la asignatura. Una vez que sabes el temario de la asignatura y cómo se evaluará, tienes que ir a los compañeros de años superiores, que te van a dar esa información extraoficial, o sea, qué profesor es mejor, qué asignatura es más difícil y en general conocimientos que solo se pueden aprender por la experiencia. Respecto a este último punto me gustaría decir que elijas muy bien a los compañeros a los que preguntas, que sean responsables. Cualquiera que te diga que te puedes estudiar una asignatura la semana de antes, fuera. Ahora sabes si una asignatura tiene pruebas de clase, parciales, laboratorios, pero ¿cuándo son? Y es por eso que es tan importante el segundo paso, apuntar las fechas importantes. Esto puedes hacerlo en un papel, pero yo te recomiendo que lo hagas en una aplicación como Google Calendar o el calendario de Mac. Te lo recuerda, lo puedes personalizar, se te vincula con todos los dispositivos. Puedes hacerlo como quieras, pero yo te recomiendo la aplicación. Para ello vas a ir al laboratorio de tu universidad y quiero que te apuntes cada laboratorio, clase de dudas, parcial, final, todo. Te va a ahorrar disgustos, te vas a quitar peso mental y encima vas a medir mucho mejor el tiempo. Me explico. Si tienes un parcial el 20 de octubre, en septiembre vas a estar tranquilo porque sabes que tienes tiempo. Sin embargo, a inicios de octubre sabrás cuándo tienes que meter una marcha más para estudiar. Bien, una vez que has analizado las asignaturas y tienes los tiempos controlados, me toca explicarte un paso que puede que te dé un poco de pereza, pero hazme caso que te va a ahorrar mucho tiempo. Mucho. El tercer paso es crearte sistemas de estudio. Bien, para explicarte qué es un sistema de estudio, quiero que te imagines que este papel es una máquina, ¿vale? Entonces tú, da igual cómo entres a esta máquina, feliz, triste, cansado, enérgico, da igual. Tú pasas por esta máquina. En esta máquina, gracias a una serie de atributos, entrando con un objetivo principal, que es aprender una parte de la materia, gracias a una serie de atributos que se repiten siempre, vas a salir casi siempre con ese objetivo cumplido. En la vida real, esta máquina es una sesión de estudio, que gracias a una serie de características que siempre se repiten, va a hacer que el objetivo con el que entras se cumpla. Bien, esta serie de atributos, engranajes o pasos son tiempo, espacio y técnica. El tiempo y el espacio es sencillo. Para tener un buen sistema de estudio es recomendable que estudies siempre en el mismo sitio y a la misma hora. Esto va a hacer de tu estudio un hábito y por ende algo más sencillo y eficaz. Y la técnica de estudio es simplemente tener claro cómo vas a estudiar. Lo bonito de esto es que puedes mezclar métodos y técnicas. Por ejemplo, si estudias una carrera de letras, puedes mezclar técnicas de memorización como el Active Recall con métodos de tiempo como el Pomodoro, que es básicamente estudiar durante 50 minutos y descansar 10 y hacer así unos 4 bloques.
Así habrás estudiado 4 horas intensas con pequeños descansos. Personalmente, en la ingeniería no tengo que memorizar nada, entonces el 80% de mis esfuerzos se basan en hacer exámenes. Siguiendo esto, lo que hago la mayoría de las veces es, cumpliendo el método del Pomodoro durante unas 4 o 5 horas, realizar simplemente exámenes, la mayoría de las veces. Lo dicho, lo bonito de esto es que es totalmente personalizable y cada uno puede ajustarlo a su carrera. Si estudias letras, te recomiendo que vayas a otros canales que estén más especializados en ese área y busques técnicas de estudio para letras. Y si por lo contrario tienes una carrera tan práctica como ingeniería, te recomiendo que vayas a lo importante que suele ser hacer exámenes, practicar, practicar y practicar, siguiendo un método de tiempo como el del Pomodoro. Y pasamos al último punto antes de pasar a la parte práctica del vídeo. Créetelo. Cuando acumulas una serie de suspensos en la carrera, es normal que te invada una sensación de que el problema no es lo que haces, sino lo que eres, de que no estás hecho para esto y deberías dejarlo. Y la realidad de este pensamiento es que es una excusa para evitar la realidad. Poniéndote un problema que no depende de ti, lo que estás haciendo es evitar reflexionar sobre lo que has hecho mal. Para esto lo que te recomiendo es que antes de cada examen te hagas un plan muy específico. Por ejemplo, puede ser que antes de cada convocatoria te hayas hecho mínimo 12 exámenes de esa asignatura. Así, si suspendes pero no has cumplido el plan, en vez de llamarte incapaz, te llamarás irresponsable. Obviamente, hazte un plan que si lo cumples sea muy probable que suspendas, porque si no, no te funcionará. Y sobre todo, el paso de creértelo no depende de decirte cosas bonitas, depende de creer resultados. Cuanto empieces a ver resultados, más confiarás en ti. O sea que quiero dejar claro que no depende tanto de las palabras, sino más de los resultados. Perfecto, ahora que tenéis todos los pasos teóricos, vamos a pasar con un ejemplo práctico de cómo yo me organizo el semestre. Para ello, vamos a abrir el ordenador y os lo voy a compartir por pantalla. Como veréis, tengo abiertas 3 pestañas. La primera está en las asignaturas de mi universidad y en especial del tercer curso. En la segunda pestaña me he abierto un documento en Notion en el que me voy a apuntar de qué va cada asignatura, o sea, a analizarlas. Y en la tercera, todo yendo a la página de mi universidad, he buscado el calendario. Entonces, por ejemplo, voy a coger teoría de la información. Voy a su guía de aprendizaje y, como os he dicho, aquí están los criterios de evaluación y el temario. Primero de todo vamos a ir a los criterios de evaluación, que es lo más importante. Aquí, como vemos, la asignatura tiene tests sobre cada tema, tiene exámenes parciales que cuentan bastante, un 45%, y después tiene un examen final que cuenta un 45%, acompañado de una posible repetición del primer parcial si lo suspendes. Todo esto voy a llegar a Notion, voy a apuntar la asignatura y en la parte de guía de aprendizaje me voy a poner que los 2 parciales cuentan un 90%, que no hay laboratorios y que el test cuenta un 10%. Después, si quiero, por curiosidad, puedo ir a la parte de temario y más o menos me voy a enterar de qué va la asignatura. Una vez que tengo esto, le voy a preguntar a compañeros de años superiores más o menos cómo es la asignatura y me lo voy a apuntar aquí en el apartado de amigos. Por ejemplo, pondré que es una asignatura exigente, que es clave tener tutorías antes de los exámenes, pues imaginaos que al profesor se le escapan cosas de lo que va a caer, y que es muy importante sacar un buen parcial porque el segundo parcial es muy difícil. Pues más o menos ya tendría una estrategia para esa asignatura. Una vez he analizado las asignaturas, iré al calendario en mi universidad para apuntarme cuándo son los test y los parciales. Por ejemplo, los parciales, si buscas actividades parciales, te salen. Voy a ir a las del tercer curso y, por ejemplo, aquí veo que son la semana del 21 de octubre y del 28. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a mi calendario de Mac, voy a buscar esa semana y aquí me voy a apuntar a qué hora son cada parcial y bueno, esto da un poco igual, pero lo tenía ya. Perfecto, ahora acaba un poco la parte digital y lo que toca ahora es tener una buena técnica de estudio. Esto yo ya lo hice el año pasado y os he contado de qué va la mía, de hacer exámenes con el método del Pomodoro. Y por lo general suelo estudiar en mi cuarto y al volver de clase, o sea que de 4 de la tarde o 3 a 8 de la tarde. Ahora que has analizado las asignaturas, te has apuntado las fechas y que tienes un espacio, un tiempo y una técnica de estudio, solo te queda creértelo en el caso de que hayas tenido una racha de suspensos. Eso no lo puedo hacer ahora mismo, pero si sigues los consejos que te he dado, te aseguro que te funcionará. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberte dado una guía de pasos simples y prácticos a seguir. Este año voy a subir muchos más vídeos relacionados con el contenido de productividad, estudios y en general con el mundo de estudiantes. O sea que si te interesa, te recomiendo que te suscribas. También, si crees que he hecho algo mal o que hay algo que tú incorporarías, te recomiendo que me lo pongas en comentarios. Hasta entonces, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.